Los aristócratas griegos querían que los aedos cantaran las hazañas de sus antepasados para justificar su existencia presente y para educar a sus hijos hacia el futuro. Los romanos también quisieron tener su propia épica para basar en ella la educación y pasaron de la traducción de Homero por Livio Andrónico a los anales de Ennio y de ahí a la Eneida de Virgilio. Los visigodos no se quedaron atrás y en su libro Institutionum Disciplinae, San Isidoro de Sevilla pide que los estudiantes entonen los cantos de los mayores, de los que también hablan Amiano Marcelino y Jordanes. Esta educación, a base de batallas y casquería y de detalles sobre por dónde entra una lanza y por dónde sale y qué es lo que se lleva al pasar, acabó dejándonos de importar incluso cuando pasó a hacerse en castellano. La mayoría de los cantares se perdieron y el poema de Mio Cid permaneció inédito hasta 1779. Cuando los castellanos quisieron imitar a los italianos, que declamaban, exponían y comentaban a Dante como si fuera uno de los clásicos de la antigüedad, eligieron a Juan de Mena, que acabó pasando de moda, y a Jorge Manrique, que se sigue estudiando, a pesar de que el convite a su madrastra no entra precisamente en lo que nuestras instituciones tienen por educativo. Los franceses tienen muchos más problemas con su educación nacional y nacionalista, ya que Villon, Rabelais y Sade marcaron una evolución velocísima de los anales, como los de Ennio, a lo anal. Unamuno dice en su ensayo En torno al casticismo que no son castizos el sentimentalismo obsceno ni los aderezos artificiosos del onanismo imaginativo del amor baboso. Caramba, qué prosa. No son castizos el sentimentalismo obsceno ni los aderezos artificiosos del onanismo imaginativo del amor baboso. Es casi un rap. No sale de esta casta un marqués de Sade que en su vejez venerable suelta con voz dulce una ordure avec une admirable politesse. La peste del sadismo inficiona la literatura francesa como si no hubiera más realidad que la lujuria. Y concluye Unamuno diciendo que nuestras mozas de partido no son de la casta de las Manon Lescaut y Margarita Gautier, rosas de estercolero. Pero la literatura no es castiza, sino universal, y tanto en lo más recatado y clásico del programa de estudios literarios francés, digamos, Racine, como en nuestro rey Alfonso X el Sabio, está presente la imagen de una mujer metida en un armazón con forma de vaca para que un toro la cubra. A partir de Alfonso XIII se impuso el Quijote como centro de nuestra educación, que no solo no era épica, sino que era el desengaño de la épica. Después de la Segunda República, los poetas de aquella época, que eran en su mayoría profesores, lograron convencernos de que el Quijote seguía siendo lo que... y Lope de Vega también, sí, merecían la pena, pero que a esos nombres, que al Quijote y a Lope de Vega, había que añadir los nombres de la llamada generación del 27, que básicamente eran ellos, los poetas profesores. Los poetas de la generación del 27 que, bien, recuperaron muchas guarrerías antiguas, del incesto de Tamar y Amnón en García Lorca, que era de los pocos que no era profesor, y modernas, las coplas de Juan Panadero y la alzana andaluza en Alberti, que tampoco era profesor, y estos dos son los mejores. Bueno, sí, Salinas es muy bueno, vamos, Salinas, Gerardo Diego, Guillén, todos estos eran profesores, por no hablar de Cernuda. Pero se dejaron, que también cuenta unas buenas guarrerías, pero se dejaron otros muchos autores, demasiados, no pocos de los cuales citan en sus obras a Sade, como Valle-Inclán, Jardiel Poncela, Max Aub, e incluso Ricardo León, que estuvo en los programas y se cayó de ellos por conservador. Cualquier día al Estado le dará por leer lo que manda leer a los alumnos y acabará con la asignatura de literatura universal y con la doble denominación de lengua castellana y su literatura, y lo sustituirá todo por la lectura de El País. La posibilidad de enseñar a Sade en ambas asignaturas nos hace preguntarnos ¿por qué no lo ha hecho ya? Se supone que las lecturas obligatorias deben ayudar a nuestros alumnos a ser mejores ciudadanos y contribuyentes.
Si vamos a clase a las 8 de la mañana a sentarnos en sillas incómodas, es para leer cosas serias y no para ver a Sancho echando la pota en el Quijote o a los romanos encendiendo sus antorchas en una vagina encantada en el libro de Buen Amor, o a un señor colgado por los testículos en el Guzmán de Alfarache, o a Celestina zurciendo virgos, o al prior de Mejorada bautizando con esperma en las coplas del Provincial. En el caso de que pudiéramos dar a Sade sin que nos cerraran el chiringuito por siempre y en todo el territorio nacional, habría que empezar, por supuesto, por Luis Buñuel, incluso cronológicamente, ya que no me consta que se sepa si Abel Gance hizo caso de la excelente idea de la UFA que le recomendó a Conrad Veidt para el papel de un Sade que profetizaba con voz de órgano en las Tullerías a los sans-culottes el fin de la monarquía. Evidentemente, lo que nos queda de esa parte de Sade en el proyecto de Abel Gance, evidentemente nos indica que cuando hablaba tronando como un loco el marqués de Sade, tenía que sonar un órgano para representar su voz. De hecho, ya puse a mis alumnos la escena de Les 120 Journées de Sodome de L'Âge d'Or de Luis Buñuel de 1930 para ilustrar el confinamiento coronavírico, en fin, la plaga, la peste, la muerte, no sé de qué color, porque no era ni la muerte roja ni... Bueno, la muerte COVID. No sé qué color será ese. Bueno, como tenía que dar clase estando ellos en casa, les hice ver este segmento. Creo que se lo mandé a casa o creo que pude hacerlo en clase. Creo que se lo puse en clase para prevenirles de lo que se les venía encima. Y bueno, en fin, para ilustrar el confinamiento coronavírico, les puse esta escena, no olvidando desde luego el lema "Saldremos mejores". Es que Buñuel retrata perfectamente eso de "saldremos mejores". Bueno, sale como Jesucristo. A partir de Les Vices la Vertu de Roger Vadim, bueno, como es un ruso, de Roger Vadim de 1963, tenemos transposiciones de las historias de Sade al mundo nazifascista. La película de Vadim no tiene los méritos de lo que hizo Claude Lelouch con Les Misérables de 1995, pero se adelantó a Salò o Le 120 Giornate di Sodoma de Pier Paolo Pasolini de 1975, si bien este se inspiró más en La Grande Bouffe de Marco Ferreri de 1973 y en Il Portiere di Notte de Liliana Cavani de 1974. Y a partir de Marat Sade de Peter Brook de 1967 sobre la obra de Peter Weiss, tenemos el teatro tan caro y tan importante para Sade que persistirá de modo pedante en The Sade de 1969, firmada por C. Endfield después de pasar por varios directores, con guión de Richard Matheson. Y tenemos el teatro también de forma más estética en Akutoku no Sakae de 1988 de Akio Jisouji. Nadie, aparte de Buñuel, Vadim y Brook, revolucionó realmente la manera de llevar a la pantalla a The Sade. Jesús o Jess Franco llegó hasta imitar los tambores buñuelescos al convertir lo que era un pasaje de la Voie lactée del maestro de Calanda de 1969 en un largometraje del mismo año con el título Marquis de Sade, pero no, en inglés, Marquis de Sade's Justin, y protagonizada por Klaus Kinski, menos adecuado que otros que habían interpretado ya el personaje, como el escritor Serge Gainsbourg. Nadie dijo nada verdaderamente nuevo hasta que llegó Marquis de Henri Jeunet, o Xonet, yo lo pronuncio como si fuera un nombre albanés, pero no lo es, seguramente será un nombre flamenco o de un dialecto de Bruselas, o yo qué sé, Henri Xonet o Jeunet de 1989, con guión escrito en colaboración con Roland Topor, quien también diseñó los personajes
Y aparte de esta riqueza siempre invaluable de Topor, contaba también con una misteriosa música de Reinhard Wagner. Asombrosamente, lo que quedaba por decir era enormemente obvio, que en contra de lo que escribía Unamuno, se pueden aplicar a Sade, a quien probablemente Unamuno solo conocía por el forro, seguramente conocía pues el cajetín de las obras de Sade. Se le pueden aplicar las palabras con las que define en el mismo lugar en torno al casticismo, acerca del tratamiento del erotismo en la literatura castellana. Lo que él dice del tratamiento del erotismo en la literatura castellana se puede aplicar a de Sade, dice Unamuno. Huele a bodegón más que a lenocinio, y cuando cae en extremo, más tira, aun en la obscenidad, a lo grosero que a lo libidinoso. Yo no sé qué había leído Unamuno de Sade, pero parece que esté describiendo y definiendo a de Sade. Cuando dice, no, es que es sensual, no, el Marqués de Sade no es sensual, ni es... No, Unamuno está completamente equivocado. Y también valdrían para Sade lo que dice Unamuno de Celestina, que escolastiza el amor. Y añade, cuando no cae en lo brutal. Los escritores y los eruditos se habían tomado tan en serio aquello del divino marqués, modelado sobre el divino aretino, que una gran mayoría nunca llegó a darse cuenta de lo inmensamente grotesca y cómica que es la obra de Sade, lo que supone no haberla entendido o haberla entendido como un enfermo. Aunque Unamuno no es un enfermo cuando considera que la obra de Sade es libidinosa, simplemente no la ha leído, con lo que sus juicios no tienen valor alguno. A diferencia de los de Valera, en un tiempo anterior, acerca de la tendencia a la blasfemia en la literatura francesa, desde Baudelaire a Richepin. Chonet y Topor hacen con Sade lo único que era lógico hacer, una comedia, y no divina, sino humana. Bueno, incluso perruna. No en vano, claro, es una comedia, claro, más bien animal. No en vano dedican la película tanto al marqués o conde de Sade como al conde de Buffon, la inspiración para la gran obra de Balzac. Es que ya lo digo, es una comedia animal porque los personajes llevan máscaras zoomorfas, como si fueran personajes de Gli animali parlanti de Giovanni Battista Casti, tan admirado por nuestro Goya, cuyo cráneo, por cierto, fue robado como también lo fue el de Sade. Esperemos, poéticamente, que por la misma persona. Una apuesta tan arriesgada funciona gracias al hiperrealismo de las marionetas y a la excelente interpretación de François Marturet como la voz de Sade y de Valérie Clean como la voz de su pene. Este importante personaje también dialoga, como lo hace la animalización, con otros autores contemporáneos de Sade, en este caso Diderot, mencionado en la película, aunque la idea de los genitales parlantes forma parte de una tradición que parte del juglar Garín y llega a Alberto Moravia. La historia de Sade se mezcla con sus ficciones y sus creaciones Justine y Juliette. Como es sabido, sus problemas legales comenzaron por el rumor de que había secuestrado a una mendiga para abrirle heridas periódicamente y sanárselas con una prodigiosa cera de España con la que estaba experimentando, lo cual no puede ser cierto, porque entonces hoy lo conoceríamos por la invención de ese remedio portentoso, milagroso, y no por escribir sobre practicar felaciones a través de un agujero en un tonel lleno de mierda o sobre el uso de condones de lija. Y siguieron estos problemas con la acusación de haber envenenado a unas prostitutas con mosca de España, lo cual tampoco era cierto porque se examinaron los bombones con anises, objeto de sospecha, y no había traza de los élitros verde metalizado de la cantárida, que no es una mosca, sino un coleóptero. Todo esto es bien sabido, está en Sade Vivant de Jean-Jacques Pauvert, que es la mayor y mejor biografía sobre de Sade. Esta es la edición definitiva de 2013. Había antes una edición en 3 volúmenes, publicados entre 1986 y 1990, pero la edición de 2013 es la definitiva, compilada poco antes de la muerte del autor. Sade... En la película, la razón que se le da al Marqués de Sade por su encarcelamiento se guarda y se muestra en una caja entre sedas,
un crucifijo con una cámara o ñordo, obra del marqués, según la autoridad, que por cierto asume, entre otras formas, la de Gallo, que Topor usó también para la portada del segundo volumen de Brèves de Comptoir de Jean-Marie Guriot para Robert Laffont, que, por eso me he parado un momento, que fue la que publicó los 3 volúmenes de la biografía de Sade de Pauvert, pero es la colección Le Tripode, la que edita esta versión definitiva. No es Laffont la que edita la última versión de la biografía de Sade. Sade, ante esa cámara sobre el crucifijo, niega, indignado, haber obrado, nuevamente uso un doble sentido, tal cosa, y dice ser víctima de un montaje judicial, como Alfon, ¿verdad? Cuando se queda a solas, su pene, con el que a veces hace obras de teatro, le pregunta si es verdad, y Sade le contesta que yo qué sé, no puedo recordar todos los crucifijos en los que he cagado. Así que tenemos de entrada una sutilísima paradoja teológica, así como Quinto Mucio Scévola estableció para el derecho romano que quae in testamento ita sunt scripta ut intelligi non possint per indesunt ac si scripta non essent, lo que no se entiende es como si no estuviera. Tenemos en el Catecismo de San Pío X que en la confesión, si se ha hecho diligentemente el examen de conciencia, lo olvidado se perdona. Imaginemos a un guerrero de la Edad Media o a un sicario de nuestros días al que el cura le pregunta en el confesionario: «Hijo mío, ¿has matado a alguien?» Y le responde naturalmente: «Yo qué sé, padre, seguramente». El marqués de Sade, al haberse esforzado tanto en ofender voluntariamente a Dios, lo ha hecho tantas veces que ha olvidado la mayoría de las ofensas, con lo que esas, al menos, le quedan perdonadas contra su voluntad. En tanto que quien se guarde en secreto un pecado que lo avergüenza, se condena por ese pecado. Luego la historia se complica. Resulta que sí se urde un montaje judicial contra él y se lo quiere hacer el padre de una criatura que ha engendrado realmente el rey, tanto que nace con la máscara de hierro. ¿Cómo lo ha hecho? Violando a una admiradora de la escritura del marqués, a pesar de que éste se encuentra con un feroz crítico en su pene. Así, el marqués, bueno, tiene una admiradora, tiene un crítico terrible y una admiradora. Así, el marqués queda desprovisto de su carácter feudal, cayendo todos los tintes opresores sobre el rey, del que si bien circulaban infundios sobre su depravación que influyeron en la revolución, no eran menores que los que se vertían sobre de Sade. Pero el blanqueo de su imagen dura poco. Sade demuestra que la revolución no le importa nada, e incluso ve bien que su pene lo abandone si quiere irse a hacerla. Queda el protagonista solo y en ensoñación agustiniana, tal como fascinaba a Buñuel la imagen del señor feudal. Estas son palabras de Buñuel, que se relacionan con ese medievalismo, con ese goticismo, en todos los sentidos, esa afición por la novela gótica de Sade, en especial esa imagen del castillo, de la fortaleza cerrada, donde los 4 amigos se dan a la depravación. Estas son palabras de Buñuel. Él siempre había tenido interés por ese señor feudal aislado del mundo que gobierna su señorío con mano dura, pero bueno, en el fondo, no hace gran cosa, solo una pequeña orgía de vez en cuando. Bebe hidromiel y buen vino delante de un fuego de leña en el que se asan animales enteros. El tiempo no altera las cosas. Uno vive dentro de sí mismo. Los viajes no existen. El Sade de Exonet y Topor es aún más austero. Es capaz hasta de renunciar a las langostas.